Muy buenos días. Comenzamos entonces esta nueva etapa después de las fiestas patrias en física, acercándonos ya la próxima semana tenemos la primera evaluación sumativa con nota. Los contenidos están publicados en el aula virtual y comenzamos entonces con el último contenido que es muy cortito. Está muy relacionado con los conceptos de rapidez y velocidad media que ya hemos estudiado e incluso se han evaluado, aunque formativamente. Veamos, comencemos. Eh, bueno, como he dicho, la próxima semana, la semana del 28, tenemos la evaluación sumativa, o sea, con nota, la primera, de 3, y los contenidos están publicados en el aula virtual. Estamos estudiando el movimiento, ¿cierto? Y vamos a activar los conocimientos previos. Previamente hemos estudiado ya la rapidez media, que es una cantidad escalar, solamente tiene una cantidad, un número y una unidad. Y por lo tanto la rapidez media se define como la distancia recorrida, que siempre es positiva, y el tiempo que demora en recorrerlo. Por el contrario, la velocidad media es un vector, tiene mucha más información. La velocidad media está definida como el desplazamiento que realiza un móvil dividido por el tiempo en que realiza ese desplazamiento. Como es un vector, la velocidad media tiene cantidad, tiene unidad, tiene sentido y tiene dirección. Tiene mucha más información. Objetivos de la clase: identificar el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, y calcular los parámetros en ejercicios sencillos. Veamos, desarrollo. Movimiento rectilíneo uniforme, tal como dice, se caracteriza por ser un movimiento con velocidad constante. Bueno, ¿qué significa velocidad constante? Dentro de la velocidad media, y se dice que es constante, y como sabemos además que la velocidad tiene mucha información dentro, todos los parámetros, toda la información de la velocidad es constante. ¿Qué significa eso? La trayectoria, movimiento rectilíneo, una trayectoria es una línea recta, tal como su nombre lo dice, rectilíneo. Y la velocidad constante, ¿qué significa? Que el sentido de esa velocidad, la dirección de esa velocidad y el tamaño de esa velocidad, los tres elementos de la velocidad media, son constantes. Por ejemplo, acá tenemos arriba un vehículo de color rojo, se dirige, veamos, no sabemos exactamente la cantidad de velocidad que lleva, supongamos que son, está avanzando 5 metros, 5 metros por segundo, hacia los positivos y horizontalmente. O sea, tiene mucha información. Ese es el movimiento rectilíneo uniforme y fíjese que su velocidad siempre es la misma. Su dirección es la misma, el sentido es la misma y el tamaño es el mismo. Aquí vemos una gráfica donde la línea vertical u ordenada está indicando una velocidad de 5 metros por segundo positivo. Por lo tanto, sabemos que se dirige hacia los positivos, ¿cierto? Y es el movimiento del auto rojo. Se dirige hacia los positivos, tiene sentido hacia los positivos, tiene cantidad 5, tiene unidad metros por segundo y tiene una dirección que es horizontal. Pero además, fíjese, esos 5 metros por segundo es constante. Al segundo 0, 5 metros por segundo. Al segundo 1, 5 metros por segundo. Al segundo 2, 5 metros por segundo. Y también al segundo 3, 5 metros por segundo. Es decir, a medida que pasa el tiempo, su velocidad, con todos los parámetros que lleva dentro de la velocidad, son constantes. Es la misma, por eso que es una línea recta. Bueno, aquí tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, el mismo ejemplo. Veamos para el movimiento 1. ¿Cuántos movimientos hay? Del 0 al 5 metros, un movimiento, del 5 al 10, segundo movimiento, y del 10 al 15, el tercer movimiento. Veamos el movimiento 1. ¿Cuál es el desplazamiento? 5 menos 0, 5 metros positivos, se está moviendo hacia los positivos. ¿En cuánto tiempo? De 0 a 1 segundo. Su velocidad entonces es 5 metros por segundo hacia los positivos. ¿Qué pasa en el movimiento número 2? Calculemos el desplazamiento. 10 metros menos 5 metros nos da 5 metros. ¿Cuánto tiempo pasó? Un segundo. Del segundo 1 al segundo 2 pasó un segundo. Su velocidad, desplazamiento partido por tiempo, 5 metros dividido por 1, 5 metros por segundo nuevamente hacia los positivos. Y en el movimiento 3, de 10 a 15 metros, 15 metros menos 10 metros, 5 metros de desplazamiento positivo. ¿Cuánto tiempo pasó? Del segundo 2 al segundo 3 pasó un segundo.
Dividamos entonces el desplazamiento dividido por el tiempo, nos da nuevamente 5 metros por segundo hacia los positivos. Vemos que este movimiento, que es uno solo, lo podemos partir, está dividido en segmentos iguales de tiempo, ¿cierto? Y posiciones, y nos da la misma velocidad media, 5 metros por segundo hacia los positivos. Estamos en presencia entonces de un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, aquí vemos otro ejemplo. Aquí hay dos movimientos, de la posición 5 a la posición 25 de este auto, luego el segundo movimiento de la posición 25 a la posición 45. En ambos movimientos siempre han pasado 5 segundos, en el segundo pasaron también 5 segundos. Veamos el desplazamiento del primer movimiento. 25 menos 5 metros son 20 metros, positivo. Sabemos que entonces el auto se está desplazando hacia los positivos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 5 segundos. Calculemos la velocidad media, se nos da 4 metros por segundo hacia los positivos. Veamos el segundo movimiento. Calculemos el desplazamiento. Posición final, 45, menos posición inicial, 25, nos da 20 metros de desplazamiento. 20 metros positivos, se está moviendo hacia los positivos, esa es la información que entrega. ¿Cuánto tiempo ha pasado en ese desplazamiento entre 25 y 45 metros? 5 segundos, nuevamente 5 segundos. Calculemos la velocidad media de ese movimiento, del segundo movimiento. Nos va a dar entonces 20 sobre 5, 4 metros por segundo hacia los positivos. Vemos entonces que este movimiento, que es continuo de un móvil, ¿cierto? Lo dividimos en segmentos de posición y en segmentos de posición iguales, y en tiempos iguales nos da velocidad media igual, constante. Estamos en presencia entonces de un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, el movimiento rectilíneo uniforme, su ecuación es la que tenemos aquí abajo. Esa es una nomenclatura sencilla. Tenemos que pensar que estas son velocidades porque está hablando de posición, posición, velocidad. Y si estamos hablando de posiciones, estamos hablando de desplazamiento, estamos hablando de velocidades medias. No tiene la flechita arriba, pero así uno debe entenderlo. Movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. O sea, cantidad, dirección y sentido constante. Aquí tenemos la ecuación, ¿cierto? Velocidad media es igual al desplazamiento, que es un vector dividido por el tiempo, como ya lo sabemos. Bueno, las ecuaciones también del movimiento rectilíneo uniforme son velocidad media, desplazamiento en metros dividido por el tiempo. El desplazamiento es la variación de la posición final menos posición inicial, que ya nosotros lo sabemos. Ahora, dentro de la ecuación de velocidad media podemos despejar el desplazamiento y nos queda que el desplazamiento, es decir, el tiempo, lo pasamos multiplicando hacia la velocidad media y nos da que el desplazamiento es la velocidad media multiplicado por el tiempo. Pero si queremos saber el tiempo arriba de la ecuación de velocidad media desplazamiento dividido por tiempo, queremos saber el tiempo, por lo tanto, despejando esto, despejando el tiempo, que quede solito, tenemos que multiplicarlo y luego hacer otra operación, y nos queda que el tiempo en segundos es igual al desplazamiento dividido por la velocidad media. Estas ecuaciones son las que vamos a ocupar en la resolución de ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Aquí están las mismas ecuaciones, pero ya en forma más prácticas, en forma más sencillas. Cuidado que esto no son rapideces, sino que son velocidades medias y todos los parámetros de velocidad media. Arriba tenemos velocidad media, desplazamiento partido por tiempo. La segunda ecuación tenemos que el desplazamiento se puede calcular de varias formas, pero también se puede calcular de esta otra forma, que es la velocidad media multiplicado por el tiempo. Y el tiempo, despejado de acá, de la primera, es el desplazamiento dividido por la velocidad media en segundos. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicación que son bastante interesantes, que son tipo prueba. Aquí tenemos ejemplos de aplicación. Tenemos las ecuaciones acá, recordándonos las ecuaciones fundamentales, y vamos a usar esta forma de trabajar un poco más, creo que es un poco más clara, más simple, llenando tablas y haciendo cálculos en ella misma. Por ejemplo, dice acá, una moto parte de la posición 5 metros y se dirige con movimiento rectilíneo uniforme, y lo aclara, se dirige de la posición 5 metros, con movimiento rectilíneo uniforme, a la posición 48 metros en 12 segundos. ¿Cuál es su velocidad media? Bueno, aquí tenemos una tabla y vamos a ocupar siempre esta.
Veamos, ¿cuál es el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento, fíjese que llegó hasta la posición 48 metros y partió de la posición 5 metros. 48 menos 5 son 43 metros positivos. El desplazamiento son 43 metros. Positivo. Se está desplazando hacia los positivos. Tiempo. Vemos arriba cuánto es el tiempo. 12 segundos. Colocamos 12 segundos. ¿Qué se está pidiendo en el problema? ¿Por qué parámetro se pide? ¿Qué es lo que usted tiene que calcular? ¿Qué es lo que está pidiendo el problema que usted calcule? ¿Cuál es su velocidad media? Velocidad media coloca un signo de interrogación. ¿Qué es lo que hay que calcular? La velocidad media. Ecuación. Si hay que calcular la velocidad media, ¿cuál ecuación vamos a ocupar? Ve acá el recuadro rojo y vemos que la velocidad media es desplazamiento partido por tiempo. Y colocamos aquí velocidad media, desplazamiento partido por tiempo. Eso significa que usted va a ocupar esta ecuación. Usted está indicando que esta ecuación, y pues realiza los cálculos. Coloca la ecuación que usted coloca acá. Esta es la que va a usar. Bueno, la coloca. Velocidad media, desplazamiento partido por tiempo. La velocidad media, ¿cuánto es el desplazamiento? 43 metros. ¿Cuánto es el tiempo? Ahí está, el tiempo en la tabla, 12 segundos. Y esto nos va a dar entonces una velocidad media de 3,6 metros por segundo hacia los positivos. La tablita aquí abajo indica cuál es el resultado. Vuelve a colocarlo, 3,6 metros por segundo hacia los positivos. Esta es una forma de trabajar, creo yo, más sencilla, más simple, identificando las variables, calculando, indicando qué es lo que se pide, eh, seleccionando la ecuación que usted va a ocupar y luego los cálculos, realiza los cálculos con la ecuación que usted seleccionó para encontrar el valor de la variable que se está pidiendo en el problema. Veamos acá un ejercicio, ya vamos a hacerlo, el otro estaba hecho ya. Dice, un camión viaja a una velocidad de 6 metros por segundo con MRU. ¿Cuánto tiempo se demorará en llegar a un pueblo, de un pueblo a otro, si la distancia entre los dos pueblos es 8.500 metros? Llenemos estos. Un camión viaja a una velocidad. Veamos los parámetros. ¿Qué variables se están dando y qué variable es la que se pide? Un camión viaja a la velocidad 6 metros por segundo. Ah, velocidad. Colocamos entonces aquí la velocidad que está entregando, 6 entonces metros sobre segundo. Bien, ¿cuánto tiempo demorará en llegar? Ah, se está preguntando por el tiempo. Eso es lo que no sabemos. El tiempo. ¿Cuánto tiempo se demorará en llegar de un pueblo a otro si la distancia, ¿cuál es la distancia que debe recorrer entre los dos pueblos? 8.500 metros. Pero eso no solamente es distancia, sino que para nosotros es desplazamiento. Se tiene que desplazar 8.500 metros. ¿Qué es lo que hay que calcular? ¿Cuánto tiempo? Ah, la variable entonces t. ¿Qué ecuación nos permite a nosotros calcular lo que se pide? El tiempo. El tiempo es la ecuación que está aquí abajo. La colocamos entonces. El tiempo, ¿cierto? Va a ser igual a, se colocó con signo ahí. El tiempo es igual, como dice acá, desplazamiento partido por la velocidad media. Colocamos la ecuación. Desplazamiento dividido por la velocidad media. Realicemos los cálculos. Colocamos la ecuación, el tiempo va a ser igual, si coloco un signo mayor ahí, tiempo es igual ¿a qué cosa? Al desplazamiento dividido por la velocidad media. Bien, sigamos. El tiempo, entonces, será igual. ¿Cuál es el desplazamiento? ¿Cuánto es el valor de desplazamiento? 8.500 metros. 8.500 metros. Dividido por, ¿cuánto es la velocidad media que entregó el problema? 6 metros por segundo. 6, entonces, metros por segundo. ¿Y esto nos va a dar cuánto? 8.500 sobre 8.500 sobre 6 metros por segundo. Y esto nos da 1416,6. 1416,6. ¿Qué cosa? Segundos. Está preguntando por el tiempo. Bueno, son hartos segundos. 1400. Si esto lo dividimos por 60, nos va a dar la cantidad de minutos. 23,6 minutos. ¿Cierto? Podríamos colocar acá que esto es equivalente a 23,6 minutos.
Resultado entonces, ¿cuánto tiempo se va a demorar? Coloquémoslo en minutos, 23,6 entonces minutos. ¿Ves? De esta manera entonces, leyendo el problema, entendiendo, sacando las variables que entrega el problema y luego entendiendo qué variables está preguntando por la velocidad media, está preguntando por el desplazamiento, está preguntando por el tiempo, eso, y después coloca la ecuación de lo que se pide, coloca la ecuación en los cálculos, coloca los valores dentro de la ecuación y finalmente llega al resultado que se pide. ¿Cuánto tiempo se demorará en llegar de un pueblo a otro entonces? 23,6 minutos. Este camión. Veamos otro ejercicio. Un auto camino al norte chileno, va hacia el norte, se mueve con MRU. Este es un caso hipotético. Sabemos que si viajamos al norte hay muchas curvas, subidas y bajadas. Por lo tanto no sería un MRU, pero es un campo hipotético. Un auto va hacia el norte chileno, se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, su trayectoria es una línea recta, ¿cierto? Y se mueve a 15 metros por segundo y parece ser hacia los positivos. ¿Mm? Si el auto ahora viajó 3,6 horas a esa misma velocidad constante, 15 metros por segundo a los positivos, constante durante 3,6 horas, ¿cuál es la distancia total recorrida? O también se puede preguntar cuánto es el desplazamiento total, ya que es un MRU. Bueno, coloquemos los valores. Un auto, coloquemos las variables que está indicando el problema. Un auto va camino al norte chileno, se mueve con un MRU y esta es la velocidad, 15 metros por segundo. Entrega la velocidad, 15 entonces metros por segundo. Si el auto viajó 3,6 horas, está entregando el tiempo, 3,6 horas. ¿Cuál es la distancia total recorrida? Está preguntando por la distancia, ¿cierto? Pero estamos en velocidad, por lo tanto estamos calculando, estamos en MRU, por lo tanto estamos calculando el desplazamiento. El desplazamiento es lo que no se sabe. El desplazamiento es lo que no se sabe. ¿Qué es lo que hay que calcular? El desplazamiento. ¿Cuál es la ecuación que permite calcular el desplazamiento? Vemos el cuadrito arriba. Velocidad media por tiempo. Desplazamiento entonces. Se coloca el signo, no. Desplazamiento igual velocidad media por el tiempo. ¿Ve? Del cuadro que arriba en marco rojo, vemos que como queremos calcular el desplazamiento, vemos ahí velocidad media por tiempo. Y escribimos. Ahora vamos a los cálculos. Primero, para realizar los cálculos, tenemos que copiar la ecuación que ya hemos visto que nos va a servir. Desplazamiento entonces es igual a velocidad media por tiempo. Nuevamente se coloca en mayúscula acá. Sabemos que el desplazamiento nosotros estamos viendo eso. Ahora, ya que colocamos la ecuación, bueno, la repetimos nuevamente y ahora colocamos los valores. Velocidad media. ¿Cuál es la velocidad media? 15 metros por segundo. 15, entonces, metros dividido por segundo. Multiplicado por el tiempo, pero el tiempo está dado en horas, 3,6 horas. Hay que saber lo siguiente, jóvenes. Una hora, ¿cierto?, es igual a 3.600 segundos. Uno debe saber eso. Si en la prueba usted lo olvidó, bueno, me lo pregunta. Una hora, 3.600 segundos. Entonces, 3,6 horas, ¿cuánto será? 3,6 multiplicado por 3.600 segundos. Y esa es la cantidad entonces de tiempo. Estamos cambiando las 3,6 horas a cuántos segundos. Por lo tanto, el 3,6 multiplica por 3.600 y eso nos da la cantidad de segundos totales. ¿Cuánto nos va a dar el desplazamiento estos jóvenes? Necesitamos una calculadora. 3.600, ¿cierto? Y esto nos da 194.400. 194.400. ¿Qué cosa? Metros. Realicemos el cálculo de nuevo por si acaso. 3,6 por 3.600. 3.000.
600 y esto 194.400 metros. ¿Cierto? ¿Cuál es el resultado? Lo colocamos aquí abajo, 194.400 metros. Esa es la cantidad de desplazamiento que el auto realizó en 3,6 horas de viaje al norte, el desplazamiento total. Veamos el último problema, otra aplicación. ¿Cuánto tiempo demorará una moto que se mueve con MRU? Como estamos estudiando movimiento rectilíneo uniforme, todos se van a mover con MRU. ¿Cuánto demorará entonces? ¿Cuánto tiempo? Una moto se mueve, demorará una moto cuando se mueve con MRU de 16 metros por segundo de velocidad media para ir de Valparaíso a Concón, cuya distancia es 120 kilómetros. Ya leímos el problema y ahora vamos a rescatar y sacar las unidades que entrega y lo que se está pidiendo. Veamos, ¿cuánto tiempo? Está preguntando por tiempo. Esto es lo que no se sabe, el tiempo. Demorará una moto que se mueve con MRU 16 metros por segundo. Están dando la velocidad media. La colocamos ahí, 16 metros por segundo. Para ir de Valparaíso a Concón, cuya distancia es 120 kilómetros. Pero como nosotros estamos en velocidad, estamos en MRU, son 120 kilómetros de desplazamiento. Desplazamiento, 120, entonces kilómetros. ¿Qué es lo que hay que calcular? El tiempo. ¿Cuál es la ecuación que nos permite calcular el tiempo? Vemos el recuadro rojo aquí y ¿dónde está el tiempo? Ahí abajo. Tiempo, desplazamiento dividido por la velocidad media. Colocamos la ecuación. Tiempo igual desplazamiento dividido por la velocidad media. No tengo idea por qué se coloca esto. Debería ser ahí. Eso. Desplazamiento dividido por la velocidad media. Y, por supuesto, el tiempo está en segundos. Realicemos los cálculos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en este cuadro de cálculo? Colocar la ecuación que vamos a ocupar. Tiempo igual. Tiempo igual, entonces, al desplazamiento dividido por la velocidad media. Vamos abajo. Esa es la ecuación que vamos a ocupar. Repetimos. Tiempo igual. ¿Cuál es el desplazamiento? 120 kilómetros. Pero estamos trabajando en metros por segundo. Vemos y vamos a colocar acá 1 kilómetro. ¿Cuántos metros tiene, jóvenes? 1000 metros. Si 1 kilómetro, ahí vamos a colocar aquí signo menor. Si 1 kilómetro, vamos a poner esto mejor. Ahí. Si 1 kilómetro tiene 1000 metros, 120 kilómetros, ¿cuánto tendrá de desplazamiento? Bueno, 120 multiplicado por 1000. 1000, ¿cierto? Metros. Ese es el desplazamiento. 1 kilómetro son 1000 metros, 120 kilómetros, ¿cuántos metros serán? Multiplíquelo, 120 por 1000. 120 por 1000, y esa es la cantidad de desplazamiento. Dividido por la velocidad media. ¿Cuál es la velocidad media? 16 metros por segundo. 16, entonces, metros sobre segundo. Bueno, ¿cuánto tiempo nos va a entregar esto? Vamos a la calculadora. Usted necesita una calculadora. 120 por 1000 sobre 16, 7500. 7500, ¿cuál es la unidad que estamos usando? Segundos. 7500 segundos. Si lo divide por 60, nos va a dar en minutos. 125 minutos. 125 minutos. ¿Cuál es el resultado? 125 minutos. Bueno, jóvenes, estos son los ejercicios simples de aplicación del movimiento rectilíneo uniforme. Hay una guía que está publicada en el aula virtual y también en la misma, la guía que va a estar publicada en el aula virtual, tiene los resultados ya listos y los dice los resultados. Pero además hay un link en el aula virtual también de la misma guía de un video que está en mi sitio en YouTube, en mi canal,
y usted puede ver cómo se resuelve esa misma guía en ese video, cómo se resuelve cada ejercicio de la guía. Ejercicios muy similares, no más complejo que esto, es lo que va a entrar en esta parte en la prueba de la próxima semana. Recuerde que es una evaluación sumativa con nota, la primera de 3. Bien, jóvenes, ¿qué es lo que nosotros podemos hablar como cierre? Que el movimiento rectilíneo uniforme tiene las siguientes 3 características. Su trayectoria es una línea recta. Y como su trayectoria es una línea recta, la distancia recorrida o el desplazamiento miden lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Son dos parámetros diferentes en física, pero tienen el mismo número. Repito, la trayectoria, como es una línea recta en un movimiento rectilíneo uniforme, el desplazamiento y la distancia recorrida tienen el mismo número, pero son dos conceptos diferentes. Bueno, la velocidad es constante. Eso significa que el sentido es constante, la dirección es constante y el tamaño es constante. Y recordando que el movimiento rectilíneo también abarca conceptos que ya hemos estudiado, que ya se han evaluado en guías y en evaluación formativa. Posición, distancia, trayectoria, desplazamiento, rapidez y velocidad. Bien, jóvenes, estudie, aproveche las clases taller antes de la prueba en esta semana, lo mismo que en los remediales si es necesario. Vaya, todos los links ya están publicados en el aula virtual. Jóvenes, vaya a estudiar y les deseo lo mejor. Nos vemos entonces.